Hoy pasó algo muy curioso. Bueno, de por sí que a veces, el Señor llama muchas veces que me cambian los temas. Ya lo he notado varias veces. Que llego a la predicación y el Señor me ordena predicar otra cosa. Pero hoy se me olvidó mi libreta. No le encuentro mi libreta, no traigo todos mis estudios, todos mis apuntes. Y vaya que eso sí me puede hacer el alma. Porque, mi tesoro se concentra en lo que es mi Biblia. Esta pequeñita que ven aquí es mi gran tesoro que está conmigo desde la secundaria. Y mis libretas donde tengo todos mis apuntes y la relación que el Señor me da. Y no sé dónde está, pero sé que los ángeles me la van a llevar a mi casa. Y entonces, cosa curiosa, siempre me acuerdo, se dan cuenta, casi nunca estoy viendo los apuntes. ¿Sí se han dado cuenta? Casi nunca estoy viendo. Pero cosa curiosa que hoy, hagan de cuenta que se me borró todo lo que traía para la salida de hoy. Todo, así. Se dan cuenta que en mi canal no tengo que estar checando apuntes, es muy raro que vaya a checar la libreta. Y desaparece todo. Lo bueno es que les había dejado tarea, pero no, yo le dije, Señor, ¿ya no quieres que predique o qué pasó? Cuando se acabó la escuelita dominical, me encerré, si se dieron cuenta me tardé un poquito más porque le estaba preguntando a Dios de qué les iba a hablar, ¿no? Y no me respondió. Y dije, caramba, pues yo tengo que empezar. Pero ahorita ya me dijo el Señor que lo voy a ver. Por eso le digo que se prepare la bombita, nada más. Mira, iglesia, el domingo pasado el Señor dio una palabra y dijo que nos iba a introducir a una nueva etapa, una etapa en la que íbamos a aprender a alabarle. Sí. ¿Por qué? Porque aquí en esta iglesia había, y digo había porque así es, un espíritu en algunos cuartos de apatía, ¿sí? Que es como como tipo indiferencia, así es, como tipo indiferencia al momento de manifestarle a Dios el agradecimiento. ¿Me explico? Y eso no es correcto. Entonces, el domingo pasado nos tomamos, y vaya que fue durante bastante tiempo que el Señor estuvo hablando todo el Salmo, ¿qué? 107. Estoy hablando. Y a ese Salmo decía, ¿por qué debíamos alabar al Señor? Y decía, alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Perdón? ¿Amén? ¿Sí? Debemos alabar al Señor por dos cosas. Uno, porque Él es bueno. Y Dios, porque su misericordia es para siempre. Es decir, Él ha sido bondadoso con nosotros y Él ha sido misericordioso con nosotros en lugar de ser justo. Porque no nos pagó conforme a nuestros pecados, ni nos dio la sentencia que merecíamos, sino que nos rescató e hizo renacer el sol de justicia sobre todos nosotros. Y ahí veíamos en el Salmo 107 que Dios decía que aunque caemos y aunque le fallamos y que si volvemos atrás y que si nos debilitamos y que si clamamos a Dios y le pedimos perdón, nos libra de nuestras angustias, nos libra de la opresión, nos rescata, nos levanta y otra vez está con nosotros. ¿Cierto o falso? O sea, el Señor ha mostrado su favor y su misericordia contigo, iglesia. Y hace ratito que estábamos aquí en la alabanza, te digo que espero, deseo y te digo que sean las últimas veces que yo presencie eso aquí en la iglesia. Que la apatía y la indiferencia a la hora de alabar. ¿Saben por qué, iglesia? Porque nosotros tenemos la libertad de Cristo Jesús. ¿Sí me explico? No van a poder ustedes venir a decir que un demonio les impidió alabar o les impidió adorar. ¿Sí? Lo van a hacer. Porque entonces estarían diciendo que claman la sangre de Cristo y que la sangre de Cristo no funciona. O sea, no sirve, pues. Ok. Iglesia, yo sé que a veces, como te dije hace rato, vienes cansado de tu trabajo.
A veces vienes desvelado, unos por trabajar, otros por gusto. Pero eso no es justificación para que tú no te rindas delante de la presencia de Dios. ¿Quieres ver cuántos siervos del Señor alababan al Señor en los momentos de dificultad y los momentos en que estaban más tristes, cansados, afligidos o enfermos? ¿Quieres ver, iglesia? Uno de ellos es Job, que pasándole todo lo que le pasó, porque en un abrir y cerrar de ojos, en un solo día lo perdió todo excepto su mujer y su vida. Pero un día llegaba un siervo y le decía, pasó esto, se iba, pasó esto, regresaba, pasó esto, todo lo perdió casa, perdió hijos, perdió animales, perdió todo, iglesia, en un solo día. ¿Y sabes qué hizo? Bendijo a Dios, se postró de rodillas ante Dios y lo adoró. ¿Cuántos hacen eso cuando están en momentos de prueba y en momentos de dificultad? Postrarse en sus rodillas y adorar al Dios Altísimo. Fíjate por lo que estaba pasando Job. Es de los hombres más sufridos de la Biblia. Ese y otro José, encarcelado, tantos años encarcelado, sin su familia, su padre pensando que estaba muerto, acusado por algo que ni siquiera cometió, y aún así no dejó de amar al Señor. Los apóstoles adoraron al Señor en el momento de la tribulación. Hay muchos siervos del Señor que en medio de las pruebas exaltaban el nombre de Jesús. Así que, iglesia, tú no te puedes justificar con nada para no alabar al Señor. Perdóname. Y si te molestas, lo siento. Y ahorita te voy a decir algo que pasó. Te voy a decir al contrario, iglesia. Cuando te regañe el Señor, cuando el Señor te exhorta, porque la palabra de Dios es para tres cosas: exhortar, consolar y edificar. Exhorta, consuela y edifica. Y cuando hablamos del regañito de parte de Dios, estamos hablando de la exhortación. O sea, que Dios baja la varita y nos da una nalgadita. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque lo único que quiere es que tú te edifiques. Y si en algo andas mal, Dios quiere que tú procedas al arrepentimiento para que no te pierdas, porque el arrepentimiento es para salvación. ¿Sí? Entonces, cuando Dios viene a regañarnos, como comúnmente lo decimos, que la palabra correcta es a exhortarnos, es porque el Señor nos está guiando al arrepentimiento. ¿Sí? Acuérdate que una de las funciones del Espíritu Santo, una de sus tareas, el Espíritu Santo, es guiarnos a toda verdad, a toda justicia y producir en nosotros arrepentimiento. El Espíritu Santo viene y nos contrista para que nosotros nos demos cuenta que estamos haciendo mal y así nos arrepintamos delante de Dios y nos vayamos derechitos delante de Dios. ¿Sí? Eso hace el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, para cuidar de nosotros, no solamente va a estar dando palabras de ánimo, como yo estoy contigo, yo no te desamparo, ten fe, ten paciencia, mira, bla, 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 como hemos visto palabras. No, también el Espíritu Santo exhorta. Y hay un versículo muy corto en Tesalonicenses que dice: no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Me explico? Le debemos dar la libertad al Espíritu Santo para que Él haga lo que Él quiera hacer. Porque acuérdate que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo y Él nos va a moldear a su parecer. Porque dice la Escritura en el Nuevo Testamento: hay de aquel que pleitea con su hacedor. ¿Quién le va a decir al que lo hace? ¿Qué barro le dice al alfarero? ¿Por qué me estás haciendo así? El Señor es el alfarero y tú y yo somos el barro. Así que el que decide cómo formarnos es Dios y no nosotros.
Y sabes que, iglesia, a veces Dios nos va a decir cosas que a lo mejor no nos parezcan, pero Dios no está cuestionando, ni está preguntando, ni está dando sugerencias. Cuando el Señor habla son órdenes, son enseñanzas que tú y yo tenemos que acatar por nuestro propio bien. Amén. Entonces, iglesia, el Señor ha dicho, y hace tiempo, no sé quién se acuerda, el Señor había dado una palabra en la que decía que le alabaras aún en tu cama. ¿Quién se acuerda de esa palabra? Amén. ¿Quién lo está haciendo? Amén. A ver, levanten la mano. ¿Y los demás? La palabra fue para todos. ¿Quién está dándole su primer pensamiento del día a Dios? Que su primer palabra sea para Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero también dice que en la cama, o sea, donde te encuentres, tú tienes que estar alabando a Dios, tú tienes que estar glorificando a Dios, porque ya vimos que una manera de adorarle es teniéndole, es exaltándole, es con nuestra vida, iglesia. Por eso, donde quiera que tú te encuentras, tú tienes que adorar a Dios con tu manera de vivir, con tu estilo, tú tienes que estar adorando a Dios. Sí, pero cuando vienes a la congregación, te estás reuniendo con tus hermanos en Cristo, ¿sí? La congregación, por eso se llama congregación, es un grupo de personas que se reúnen con un fin determinado, eso es una congregación, ¿sí? Nuestro fin es adorar y exaltar a Jesucristo, nuestro hermano mayor, ¿sí? Nuestro Salvador, nuestro Redentor, y a nuestro Dios y único Padre que tenemos todos en común. ¿Sí? Por eso dices, vamos a la congregación. Y el fin es adorar a Dios juntos. ¿Me explico? Porque cada quien tiene que estar adorando al Señor en su vida en particular, en su casa, en su trabajo, donde quiera que se encuentre. Cada quien tiene que estar adorando a Dios. Pero cuando nos reunimos, Pablo dijo, no dejen de congregarse. O sea, no dejen de asistir a las reuniones como algunos tienen por costumbre. No dejen. ¿Por qué? Porque aquí es donde tú te vas a edificar. Porque aquí es donde el Señor te está hablando, te está instruyendo en su camino, en su palabra. ¿Sí? Entonces tú y yo nos congregamos aquí como el cuerpo de Cristo, porque todos somos parte de su cuerpo. Somos su gran tesoro. Todos juntos. Él viene por una iglesia, no por individuos en particular, viene por su iglesia. ¿Sí? Entonces la iglesia tiene que permanecer unida alabando al Señor. Entonces la forma en la que se acostumbra, ¿verdad? La forma en la que lo hacemos, como dice la palabra, nos reunimos, cantamos himnos, oramos, alabamos, cantando, danzando y glorificándole con pandero, con danza, con tamboril, con cuerdas, con todo, como dice el Salmo 150. Toda la congregación se reúne para exaltar, para rendir homenaje a aquel que vive, a aquel que se levantó de entre los muertos y a aquel que nos vino y nos salvó y que derramó hasta la última gota de su sangre para darnos un lugar en el cielo. Para eso nos reunimos, iglesia, para dar homenaje. ¿Han visto ustedes cómo dan homenaje a los grandes cantantes, como al príncipe de la canción, a José José? ¿Sí? O a otros grandes. ¿Cómo hacen homenajes y cómo dan tributo? Y son hombres, iglesia, y ve cómo se alista la gente, cómo se alista para honrarlos. Y tú vienes a ver al Dios de dioses, al creador de todo lo que existe, al Rey de reyes, al Señor de señores, al que con el poder de su palabra lo crea todo y también lo deshace todo, al que tiene poder para enriquecer y para empobrecer, para dar vida y para dar muerte. A Él vienes a exaltar, al soberano, al que te hizo del polvo de la nada, al que pensó en ti, al que se acordó de ti cuando estabas lejos de sus promesas. A ese vienes a exaltar, al gran yo soy, al temible y al terrible. Dios todopoderoso y soberano, que no consulta a nadie y que hace lo que a Él le place. A ese Dios estruendoso que te estoy hablando es al que vienes a rendir homenaje, iglesia, no a un hombre, no a mí,
no vienes a un club social, no vienes a una reunión X, no vienes a que yo te motive como lo hacen en la nueva era o en conferencias motivacionales. No vienes a eso, iglesia, ni vienes a ligar ni a hacer negocios, no vienes a eso. Tú vienes a tener un encuentro con Jesucristo, no para pedirle, sino para engrandecer su nombre. ¿Sabes por qué? La Escritura dice en los Evangelios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. O sea, aquel que se dedica a servir, adorar, exaltar, glorificar, obedecer a Dios y a honrarlo en todo momento, a temer a su nombre, no se tiene por qué preocupar por nada, porque todo va a ser añadido. Pero hay gente que viene a la iglesia preocupada porque no tengo nada ahorita que me voy a la casa que darle de comer a mi marido, porque tengo mucha tarea, porque tengo trabajo pendiente, porque tengo... ¿Sabes qué, iglesia? Y tu mente está ocupada en otras cosas, en lugar de estar ocupada en lo que tiene que estar. Y a lo mejor aquí delante tú puedes estar con tus manos levantadas, pero Dios está, que conoce los pensamientos, se da cuenta que están pensando. Y a Dios se le honra hasta con el pensamiento. Y tú tienes que aprender eso, iglesia. Y necesitamos, iglesia, la Escritura dice que debemos estar en un mismo espíritu. ¿Me explico? En un mismo espíritu, porque tenemos un solo Padre, tenemos un solo Señor, y el Espíritu Santo es el mismo que está en todos nosotros, al cual le tenemos que dar la libertad para que nos guíe a adorar. ¿Quién dijo que tú eres el que va a decidir cómo adorar? ¿Quién dijo? Si el Espíritu Santo que mora en ti es el que te guía a adorar a Dios como a Dios le agrada. Porque dice la Escritura en las cartas de Pablo que aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo, ese es el verdadero Hijo de Dios. En todas las cosas, aún hasta para adorar al Señor, tú debes dejarte guiar por el Espíritu Santo. Porque nosotros adoramos en espíritu. Por eso dice la Escritura que Dios está en busca de los que adoran en espíritu y en verdad. Y aquellos que sean adoradores en espíritu y en verdad, Dios dice, es necesario que adoren. Nosotros adoramos en el espíritu. ¿Sabes por qué? Porque ministramos a un Dios que no vemos, un Dios que es espíritu. Ministramos en un tabernáculo celestial que no vemos tampoco. Nos presentamos delante del sumo sacerdote al cual no vemos. Todo es espiritual, pero no por eso significa que no exista. Y aunque fue destruido el tabernáculo que fue hecho por los hombres, el tabernáculo celestial permanece y permanecerá para siempre. Porque siempre, mientras existe sumo sacerdote, va a haber tabernáculo. Mientras haya tabernáculo, va a haber sumo sacerdote. O sea, para siempre Jesucristo es sumo sacerdote, para siempre el tabernáculo, y para siempre va a haber sacrificios. ¡Aleluya! Ahora, después de que Jesús regrese por su iglesia y nos vayamos con él, va a seguir habiendo sacrificios. Por eso ve lo que decía, lo que cantas, iglesia. No cantas, Juan vio el número de los redimidos, o sea, tú y yo, y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. ¿No? ¿Qué dijo Juan? A nosotros alabamos. Y eso va a ser por toda la eternidad. Amén. Toda la eternidad vamos a ofrecer sacrificios a Dios por medio de Jesús, porque Él siempre va a permanecer como nuestro sumo sacerdote. Entonces, iglesia, desde aquí, debes comenzar alabando a Dios y adorando a Dios con todo tu ser, iglesia. No digo que nada más es válido aplaudiendo, no. Ya vimos muchas formas de expresar la gratitud, y la primera es la obediencia. La primera forma de adorar a Dios es la obediencia. Porque si viene alguien aquí y danza y da vueltas y gira y grita y todo lo que tú quieras, pero no está en obediencia a Dios a nada le sirve y ni siquiera acepta eso.
La primera forma de adorar al Señor es con obediencia. Y después hay muchas formas de expresar y el Señor te dice cómo quiere que se lo expreses. Alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Dad la gloria debida a su nombre. Entrar por sus atrios con alabanza, con cánticos, con pandero, con tamboril, con himnos, con salmos, con declaraciones, postrándote, levantándote, alzando tus manos, dando gloria al Señor, rindiendo homenaje. Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, iglesia, no sé qué pasa. Todavía necesitas una sacudida. Vienes aquí, y perdónme si alguien se siente, no vienen a dormir. No vienen a descansar. No es para eso lo que vienen a la iglesia. Vienen a buscar a Dios. ¿Sabes? ¿Escuchaste lo que cantaste cuando entregaste los diezmos y las ofrendas? Y dice, llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. ¿Sabes lo que significa, iglesia? Que tú vengas a la casa de Dios. ¿Realmente has comprendido lo que te estoy diciendo? Es un momento en el que tú le hablas a Jesús. Jesús se presenta, viene su sangre sobre ti. Y Jesús llama a su iglesia, convoca a su iglesia y la presenta, la introduce. Tú pasas por el tabernáculo, tú pasas por el atrio, te presentas. Desde que estás en el atrio ya vas entrando con cánticos, con alabanza. Por eso no puedes estar chismeando ni cotorreando cuando inicia la reunión, iglesia. ¿Me explico? Porque desde el momento que llegamos, entramos a sus atrios con alabanza. Se presenta Jesús ante el Padre. Te presenta ante el Padre ve su sangre, la sangre de su Hijo en ti. Y te da acceso hasta su trono para que tú le ministres. ¿Te das cuenta lo grandioso que es? Mucha gente se admira de que le puede pedir a Dios. Yo me admiro que Dios me deje adorarle. Que Dios me deje alabarle, que Dios me deje hablarle a la iglesia. ¿Te das cuenta? Antes no te escuchaba. Antes no te oía. Antes no eras nada. Y ahora hasta te puso un traje. Se habla mucho de la armadura de Dios que está en Efesios. Sí, eres un soldado perfecto. ¿Y dónde está tu vestidura sacerdotal? Es que tú tienes varias vestiduras. Tienes varias vestiduras. Tienes varias vestiduras. La que está en Efesios habla que es la armadura. Tienes una armadura de un guerrero. Tienes una vestidura sacerdotal. Y tienes una vestidura de la realeza. ¿O no? Amén. Todos toman su armadura. Gloria al Señor, ya la conocen. La vestidura real, tu corona. El Señor te revistió como un rey. ¿Y la sacerdotal, iglesia, para qué es? Para ministrar. ¿Y qué es ministrar? Porque hay muchos que preguntan, ¿qué es servicio? Ministrar es entrar al tabernáculo celestial de Dios a servirle a Él. Estás haciendo un servicio. Por eso en muchos lugares se les nombra ¿a qué hora son los servicios? ¿Sí? Entonces, todos nos ponemos de acuerdo. Todos vamos a reunirnos el domingo a las 10:30 de la mañana para exaltar y glorificar al Señor con nuestras palmas, con nuestros cánticos, para adorarle y regocijarnos en su presencia, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Adoramos a Dios vivo que se levantó de entre los muertos, al Dios que venció la muerte y que venció al pecado, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro sumo sacerdote que derramó su sangre para que hoy estemos aquí. ¿Sabe qué, iglesia? Valora la sangre de Cristo. Valora su sangre. No fueron 10 pesos, no fueron 100 pesos, no fueron millones. Fue la sangre invaluable de Jesucristo, el Hijo de Dios, hombre perfecto, santo, sin mancha y apartado de los pecadores.
Eso fue lo que se pagó por ti, iglesia. Entonces, desde que tú vienes desde tu casa, el otro día se los decían discipulado, desde que vienes toda la semana tienes que estarte preparando. ¿Qué voy a hacerle al Señor? ¿Cómo le voy a alabar? ¿Cómo le voy a exaltar? Oh, mi testimonio, voy a glorificar al Señor para que motivar a otros a que le glorifiquen por lo que Dios hizo en mi vida. Dios me sanó, Dios me ayudó, Dios me prosperó, Dios me libró, Dios me habló. Y vienes, contagias a los demás. Por eso es la iglesia. Por eso Dios instituyó la congregación, para que nos incendiemos unos a otros, nos contagiemos del amor del Espíritu Santo, del avivamiento, avivarnos unos a otros, iglesia. Amén. Y en todo momento alabamos al Señor, en las buenas y en las malas, iglesia. Así como cuando se casan dicen, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, nada más se quedan hasta que la muerte nos separe. Nada más que, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Ni siquiera la muerte, dice la Escritura. Nada nos separará de su amor. Y con Dios en todo estaremos siempre ahí para alabarlo y para glorificarlo. Así debes de ver, iglesia, motivado. ¿Saben qué van a hacer? Les voy a dejar una tarea a los papás. ¿Ya vieron a los niños cómo estaban contentos con las banderas? Pues le van a preguntar a sus hijos que con qué quieren venir a alabar al Señor a su casa. Si les dicen un bandero, se lo compran. Si les dicen una bandera, se las hacen o se la compran. Que un listón, lo que sea, o hasta con el calcetín, pero los quiero ver alabando al Señor. ¿Me están viendo? Me dio gusto ver a los niños ahí que estaban. Si esta es la forma que a ellos les gusta alabar al Señor, adelante, con lo que sea, pero le vamos a alabar al Señor. Amén, iglesia. Porque es necesario que los niños también estén alabando. Y es necesario que los adultos y que los padres, sobre todo, les estén poniendo el ejemplo a los niños. Porque el Señor nos va a pedir cuentas de qué ejemplo les estamos dando a ellos. Amén. Ahora, iglesia, alabamos porque no hay otra manera de agradecerle al Señor. No podemos pagar, pero sí podemos agradecer lo que Él hizo por nosotros. Te voy a poner un ejemplo de unos hermanos nuestros que, estando en unas circunstancias no muy agradables, alabaron al Señor para que veas cómo lo hicieron. Vete a el libro de Hechos. ¿Cómo admiro yo realmente? Mi mayor es Jesucristo, pero alguien a quien yo admiro mucho en la Biblia es a Pablo. Amo a mi hermano y espero, sé que algún día lo voy a conocer. Hechos, capítulo 16. Espérenme. Leamos desde el 11. Amén. Andaban dos hermanos juntos, hermanos en Cristo, Pablo y Silas. Andaban predicando el Evangelio y ministrando. Estaban sirviendo al Señor, predicando el Evangelio por todas las ciudades. Escúchenme bien. Amén. Y fíjate lo que pasó después de lo que ellos andaban haciendo. Dice, versículo 11, dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ya muchas iglesias se habían levantado en aquel entonces, y lo que Pablo andaba haciendo es que las andaba visitando y ver cómo estaban sus hijos espirituales, pero aprovechaban para predicar el Evangelio. Dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. ¿A qué se juntaban? Como nosotros los jueves. Ahora, dice: y estuvimos en aquella ciudad, y sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Qué estaba haciendo el espíritu de adivinación? Exaltándolo. Ok, pero vamos a ver qué raro actuaron nuestros hermanitos. Dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, ya la habían desenchamucado, y ahora ¿con qué iba a adivinar? ¿Con qué iban a ganar? Dice: prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: a ver, andaban predicando de iglesia en iglesia, confirmando a los que se entregaban al Señor. Habían bautizado una familia, los había acogido esta mujer en su casa. ¿Por qué? Porque eran hombres, honraban a los siervos de Dios. Si te das cuenta, ve cómo los honraban y los obligaron a que se quedaran en su casa. Qué bonito, ¿no? Pero ve lo que pasa. Dicen: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿De qué se estaban quejando? De la enseñanza. ¿Y qué querían cambiar? Las costumbres. ¡Ay, santo Dios! Dios viene y quita las costumbres y todo, mi hermano. El pensamiento, las creencias y toditito Dios lo cambia. Por eso hay mucha gente que dice: ay, hermana, pero es que es bien difícil seguir al Señor. Las costumbres y tradiciones, o le dicen a sus hijos para que no vengan a la iglesia: es que, ¿cómo vas a abandonar las tradiciones, las costumbres, la enseñanza que tu padre y yo te dimos? ¿No? Sí. Si te fijas, desde aquel entonces ya se quejaban en otros países, porque Jesús causaba alboroto y una revolución vino en el mundo. Y aquí también. Amén. O sea, el Señor viene a cambiarnos todo. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, fíjate lo que les hicieron, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, y hasta lo aclara ahí. ¿Cómo les azotaron? ¿Cuándo? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, o sea, custodiados de todas a todas. ¿Cómo estaban, hermano, cuando los aventaron a la cárcel? Muy golpeados, con sus vestiduras rasgadas. Probablemente los desnudaron y los humillaron, y muy lastimados en todo su cuerpo. ¿Qué hubieras hecho tú en ese momento? Y ni siquiera me contestes, porque a lo mejor te va a llegar la hora. Y no digo que te pase esto, pero a veces se vienen pruebas en las que ahí es donde la fe se demuestra. Dice: el cual, el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, estaban, a pasar de todos, estaban amarrados. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué hacían? Perdón, me equivoqué. Estaban chillando delante de Dios y quejándose, bien enojados o dormidores. ¿Sí? No. Orando y cantando himnos a Dios.
¿Qué carácter? Eso, hermanos, a eso se le llama madurez. Eso que estás viendo aquí es la madurez, porque ya el temperamento del hombre lo está dominando el carácter de Dios. Un hombre maduro es un hombre de carácter, guiado totalmente por el Espíritu Santo, que aún en los tiempos de prueba y de dificultad se levanta a honrar, a exaltar y a glorificar el nombre del Señor. Aquí se muestra claramente que ellos no están actuando ni carnalmente ni emocionalmente, ni almáticamente, porque aquel que actúa almáticamente, es decir, un carnal todavía, que no es guiado completamente por el Espíritu Santo, estaría chillando, quejándose, enojado, pensando en volver atrás, rebatiéndole a Dios, arrepintiéndose de haberle seguido. Eso hacen los carnales y los almáticos. Pero ve estos hombres, con todo el carácter y con toda la santidad que había en ellos, se levantaron a medianoche a orar y a cantar himnos al Dios por el cual los golpearon. Vamos a ver qué pasó. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Fíjate lo que provoca la verdadera adoración y exaltación a Dios. ¿Qué provoca? Un terremoto, un sacudir, un movimiento, algo pasa en lo espiritual, pero también pasa y se refleja en el mundo material, iglesia. Porque en el mundo espiritual había un estruendo. El Señor estaba oyendo desde los cielos. Imagínate a Jesús sentado a la diestra del Padre, viendo cómo azotaban a sus hijos, a sus hermanos, a sus siervos, y lo que estaban pasando después de estarles sirviendo y obrando conforme a su voluntad, verlos sufriendo ahí en ese calabozo, encadenados, heridos y abatidos, pero cantando cánticos. ¿Y sabes qué provoca eso? Que Dios se levante de su trono y haga algo. Cuando tú te levantas en adoración, estás provocando que algo pase en el reino espiritual, tanto en el de Jesús como en el de las tinieblas. Hay un sacudir y hay una manifestación del poder de Dios en lo material. Por eso los enfermos son sanados y los cautivos son liberados. Por eso, iglesia, porque estamos moviendo, estamos sacudiendo, y se refleja aquí en nuestro mundo. Mientras alabamos a Dios, el Dios Todopoderoso se levanta y se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Y algo va a hacer el Señor. Algo va a hacer el Señor cuando el pueblo se levanta a adorar. Dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué hay cuando alabas a Dios? ¡Libertad! Hay libertad en el nombre de Jesucristo. Hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración al Señor, en la oración. Por eso alabamos. Por eso no entiendo cuando alguien me dice, ay, es que me sentía malito. Ustedes me han visto. Me hablan, ¿cómo está, pastora? Me siento bien mal. ¿No he tenido ataques muy fuertes antes de venir? ¿Sí o no? Y ataques de muerte, de dolores, que ay Dios, no se los deseo ni a mis enemigos, realmente. O cuando estaba mal de la muela, ¿se acuerdan? ¿Y qué he hecho? No vengo a la iglesia. Que si Mariana, que si con ganas de vomitar, que si con dolor. Y vengo a la noche y me dicen, y siempre me canso que siempre ha pasado lo mismo. Me levanto de mi cama, vengo bien mala, pero ya cuando empiezo a hablar de la palabra y todo desaparece. Ahí está la hermana que me dice, hermana, pero nomás empieza a hablar de la palabra y ya, está bien. Pero mucha gente dice, ay, es que me duele la pancita, que me duele la cabeza, que me duele la manita, el dedito chiquito del pie, la uñita, y ay, no voy a ir a la iglesia porque me siento mal. ¿No estoy viendo que es al revés? O sea, al revés volteado. Muchos piensan que tienen que quedarse en casa a descansar. Y a muchos, Satanás por ahí les llega con problemas, con dificultades, con preocupaciones, con afanes de la vida, con dolores, con lo que sea, porque saben que hay muchos que ya se los sacaron por ahí.
Pero es al revés, mi hermano. Tú vienes aquí, ministras delante de Dios y la enfermedad se va, y el dolor se va, y la tristeza se va, y la preocupación se va, y el afán y la ansiedad, y todo se va. Y yo ya lo he comprobado. Amén. Las veces que no he venido es porque no me puedo sostener en pie. Y ustedes me han ido a visitar a la casa en cama. ¿Cierto o falso? Y hasta les he mandado cartas para decir que los extraño. Pero si puedo pararme de pie, no importa que traiga el dolor que traiga, vengo. Y aquí se va. ¿Sabes por qué? Porque no pueden soportar la presencia del Señor y que uno venga y ministre. Porque cuando tú alabas, las cadenas se rompen, la cárcel se abre y aquello que te tiene oprimido y agobiado se va. Te liberas de las cargas, te levantas. Dios trae libertad, porque cuando tú alabas a Dios, haces que el Señor se levante y sus enemigos salgan huyendo. Por eso cantábamos: levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor. No. Y le dice: mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¿Por qué? Porque tú exaltas y tú provocas que Dios se pare de su trono. ¿Y sabes qué haces? Que los enemigos salgan huyendo delante de su presencia. El gran yo soy bajando para presentarse en medio de la congregación. Porque Jesús dijo que donde estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría Él en medio de ellos. Y aquí somos más que 2 y somos más que 3. Y cuando comencemos a glorificarle con nuestra oración y con nuestra adoración, hacemos que Jesús baje de su trono y se presente ante nosotros. Y es entonces cuando todo sucede. Eso es lo que está pasando, iglesia. A eso vienes. Y el Señor comienza a glorificarle. ¿Sabes por qué? Porque Él se complace en bendecir a su pueblo. Por eso muchos que vienen, se traía un dolor, hermano, y se me fue la alabanza. Traía un esto y se me fue, se me acabó, pasó esto, pasó lo otro. ¿Por qué? Porque estás dedicándote, tú te rindes a Dios y ese demonio no lo puede soportar. ¿Qué no ves? Que ese espíritu es una distracción que te quiere perturbar, amado del Señor. ¿Para qué le das tanta importancia? Si no es nada. Si no, vas a decir que estás debajo de tus pies. Ahora resulta que puedes interceder por todos y pedir por todos, pero cuando se trata de ti, deja que eso te venza. Iglesia, toma la autoridad. La armadura es para que diga: te me tranquilizas, espíritu de distracción, perturbación, ansiedad, lo que sea. Te vas a donde estás, debajo de mis piecitos. Y tomo la vestidura sacerdotal y digo: vengo a alabar al Señor y a ministrar delante de su presencia. Porque somos reyes, somos sacerdotes, pero también somos ministros y somos guerreros y tenemos autoridad en su nombre. Pues date cuenta lo que estos hombres provocaron. Se estremecía toda la cárcel desde sus cimientos y las puertas se abrieron y se soltaron las cadenas de todos. Despertando el carcelero, versículo 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Fíjate todo lo que provoca el Señor. Pero Él tiene todo bajo control. Dice más: Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. Fíjate todo lo que provoca.
Dice, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Esas son las cosas de lo que sucede cuando el pueblo alaba a Dios. Por eso es necesario que alabemos, iglesia. Por eso es necesario que adoremos. No importa que pase la gente y lo que digan los de frente, los de al lado, los de la vuelta, no me interesa. Que locos, borrachos, esto y lo otro. Qué bueno, todo sea para la gloria del Señor. Si a los apóstoles estaban en el día de Pentecostés les dijeron borrachos que estaban llenos de mosto, llenos de vino, ¿o qué te esperas que los digan a ti y a mí? Que hablando lenguas, que cada quien está hablando un idioma diferente, que Dios los pone a hacer cosas locas. Y fíjate lo que pasó, y aparte provocó que un hombre al ver el poder y la magnificencia de Dios dijera, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué hermoso? Por dos hombres valientes. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, no, chiquitos, dijo Pablo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Porque Pablo no era dejado, mis hermanos. Anótelo, hermano Mulaer. Ahí anótelo. No era dejado. Él conocía de leyes. Y resulta que no nada más era judío, que también era romano. Y ándale que sin sentencia, es como aquí sin orden, los charandearon y los encarcelaron. No, mis chiquitos. Ahora que vengan ellos mismos a rogarnos, o sea, para que Pablo no proceda judicialmente. ¿Ven cómo lo han dejado? Y es cristiano. Y es bueno. Era buena persona. Amaba al Señor y era humilde, sí. Pero aquí estamos en este mundo, rodeados de lobos rapaces, y tenemos que ser astutos. Y Pablo así. Fíjate nada más el carácter de estos siervos de Dios. Y ese Pablo que está ahí, que después de ser zarandeado, golpeado, públicamente estaba cantando himnos, orando, y después se salió y todo así como estaba predicando el evangelio, se puso a bautizar toda la familia completa. Y esa sí la que estaba ahí. Todavía en sus cartas, otra de sus cartas dice, prosigo a la meta porque no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, todavía no llego a la estatura del varón perfecto. Por eso voy para allá. Fíjate, todavía no llega a la estatura del varón perfecto. Y de lo que hacía, y tú y yo vamos para allá. Entonces, si ahorita, iglesia, con preocupaciones o lo que la iglesia misma tiene que estar preocupada. Perdóname, pero si tú tienes preocupaciones, mal estás. Se te ha olvidado la palabra del Señor que dice, entra en mi reposo, confía en mí, yo voy a obrar a tu favor. Entonces, los que están preocupados es por gusto. ¿Sí? Pero bueno, este mundo trae muchos afanes y todo. Pero los afanes de la vida no deben impedir que tú y yo alabemos al Señor. Y si a veces un afán de la vida provoca en nosotros que no vengamos a la iglesia, que no levantemos nuestras manos, que no oremos, que no cantemos, que no le sirvamos, imagínate, iglesia, si alguien quiere perseguir,
Si algún día eres apedreado, o si algún día eres llevado a la cárcel por causa del evangelio, o se llevan a tu familia, ¿qué vas a hacer, iglesia? Si ahorita no puedes ni siquiera con los afanes de la vida, porque te impiden alabar al Señor. Si algún día, que espero que no, pasara eso, ¿qué harías? ¿Ves por qué la fe se tiene que ir probando poquito a poquito? Señor tiene que ir pasando por fuego nuestra fe, a fin que resplandezca como el oro, dice la palabra de Dios. Iglesia, ¿tengo gente sana aquí, no? Han experimentado el poder de Dios en su cuerpo con sanidades divinas. Amén. Gente que ha recibido milagros, sí, ¿verdad? También ellos, enfermedades que no tenían cura para el hombre, Dios las sanó. Amén, aleluya. Deudas canceladas. Amén, gloria a Dios, prosperidad. Dios te ha librado de la amargura, de la tristeza. Tengo gente bien, gente que Dios ha sanado, gente que Dios ha liberado, gente que Dios ha restablecido y restaurado. Iglesia, estamos sanos. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos del Señor, somos. Y hemos sido creados para su alabanza. Y eso lo dijo Pablo, no creo que yo lo inventé. Eso lo dijo Pablo. Vivimos para el Señor. Si morimos es para el Señor. Si vivimos o morimos, somos de Él. Amén. Amén. Alaba al Señor con injundia, como los veracruzanos, con toda alegría y regocijo y de todo al Señor, porque Él se lo merece. Ahora, iglesia, no estoy loca. Muchos dicen, ay, no, pero es que, ay, ¿cómo voy a...? Ponte a leer los evangelios. Y dice, vete al capítulo donde habla de la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando Jesús fue montado en un burrito o en un asnito, ¿vale? Lo mismo asno que burro, ¿no? Sí, en un asno fue montado el Señor. Y cuando entró a la ciudad, dice que tendían los mantos en el piso y todos aplaudían y cantaban y decían, ¡Hosana al Rey! Se congregó la gente para exaltarle. Aquí tú y yo hacemos lo mismo, para que entre el Rey de justicia. Y eso es lo que estamos haciendo, iglesia. Alboroto es lo que provoca Jesús. Alboroto viene y nos alborota. Estamos rindiendo homenajes, no al príncipe de la canción, no al príncipe del rap. Estamos rindiendo homenajes al que salvó a todo el mundo del pecado, al que nos devolvió al plan original de Dios, al que nos hizo reyes y sacerdotes, al que ama nuestra vida, al que tiene de nosotros misericordia. Ay, si estamos viviendo ahora mismo en esa iglesia. La próxima vez que tú vengas a la casa del Señor, ven con entusiasmo, iglesia. Despójate de todo. Antes de entrar en este lugar, despójate de todo. Renuncia. Si vienes, hermano, es que vengo preocupada por el dinero, por el chivo, por la comida, por mi marido, por mi mujer, por mis hijos, por la tarea, Miren, hay cosas que ustedes se buscan por ustedes solitos, por desorganizados, por no saber administrar su tiempo, y ese no es el problema de Dios, ni mío tampoco. Tienes un problema y tienes que aprender a verlo. ¿Sí? Entonces, hay gente que quiere estar en la casa, el trabajo, porque no lo terminó en el trabajo como debe ser, y quiere venir a la iglesia a hacer las cosas de la casa y todo. Tienes que organizarte. Hay tiempo para todo, y si no pueden leer la Biblia en Eclesiastés, tiempo para todo. Y el tiempo que tú vives aquí es sagrado. Así como no puedes tomar el tiempo porque le pertenece a Dios, tampoco puedes tomar este tiempo porque le pertenece a Dios. ¿Te das cuenta? Es un tiempo que hemos consagrado al Señor y le pertenece a Él. De manera que si tú vienes aquí a la casa de Dios a hacer otra cosa que no sea alabarle y adorarle y exaltarle, le estás quitando el tiempo a Dios y estás robándole a Dios lo que es suyo. ¿Te das cuenta? Entonces, a la próxima, para eso está la oración, para eso está la autoridad que el Señor te dio, para eso está el dominio
¿Qué más quieren? Que vengo con un dolor, reprendo el dolor en el nombre de que diarrea, que esto, que lo otro, que te reprendo en el precioso nombre de Jesús. Hasta el cansancio, la fatiga muscular o mental, repréndela en el nombre de Jesús, échala fuera de ti. Reprendo toda somnolencia, aquellos que se duermen cuando vienen a la iglesia. Reprendo toda somnolencia en el nombre de Cristo Jesús. Que como que no tengo ganas de lavar, no sé qué. Toda apatía, desobediencia y rebeldía en el nombre de Jesucristo. Toda falta de educación y toda falta de oposición en el nombre de Jesús. Que traigo problemas que me hicieron, me lastimaron antes de venir, me peleé con este, o se peleó, porque ya no debe ser me peleé, debe ser se peleó conmigo. ¿Ah? ¿Estaba de acuerdo? Ya no de aquí no debe venir a decir me peleé, no, se pelearon conmigo, pero yo no me peleé. ¿Ah? ¿Sí? Señor, descargo toda mi ansiedad, la pongo en tus manos, vengo, Señor, estoy cargado, ahí están mis cargas. ¿No dices el Señor, iglesia? Debemos poner en práctica la palabra de Dios. Para eso es, para esta vida ahorita. ¿Vienes cansado? Cargado, entrégale tus cargas. Traes ansiedad porque traes preocupación, echa tu ansiedad en él, dice la Escritura. ¿Estás débil? Dile que te fortalezca. ¿Estás caído? Pídele que te levante. ¿Estás enfermo? Reprende la enfermedad. ¿Estás adolorido? Reprende el dolor. Tu mente está quedando vueltas y el pensamiento no se somete, reprende los pensamientos, amárralos y llévalos a los pies de Cristo. Eso dice Corintios. Para todo tenemos. O sea, nadie te va a poder decir, nadie puede venirse a quejar porque para todo es solución la Biblia. Amén, iglesia. Amén. Alabemos al Señor con gozo. Amén. Con regocijo. Como lo hicieron nuestros hermanos. Pase lo que pase, venga lo que venga, entra en el reposo del Señor, hermano. Cuando los discípulos estaban en medio del mar, en la barca, que se vino la tempestad y los fuertes vientos y la marea, ¿qué estaba haciendo Jesús? Dormido, roncando quizás. ¿Y los discípulos? Preocupados, afligidos, agobiados, teniendo gran temor, ¿no? Y levantaron al Señor Jesucristo. Lo despertaron. ¿Y qué hizo el Señor? Lo regañó. O sea, como diciendo, ¿me sacan de mi sueño para esto? Fíjate nada más como el Señor, ¿eh? Entonces, hombres de poca fe. A lo mejor, si todos íbamos en la barca, lo más seguro es que todos hubieran puesto igual, hermanos. Porque ver al mar embravecido, digo, no creo que es cualquier cosa. Y todavía les dijo, hombres de poca fe. Y los regañaron. Y no te les dijo, yo dije, Señor, qué feo les hablaba, porque en otra parte les dice, ¿hasta cuándo los tendré que soportar y aguantar? Así les dice. Imagínate, aquí el Señor me ha hablado duro. Apenas para una palabra de exhortación así regaño que me da. Pero imagínate que viniese y nos dijese eso, ¿hasta cuándo podría aguantar boda de calzones? Santo Dios, yo la verdad no quiero que venga el iglesia. Nunca. Entonces, iglesia, así como Jesús, en medio de la tempestad, en medio del mar, de los fuertes vientos y de la brava marea, estaba durmiendo. Tú aquí en este mundo debes estar igual, descansando en Dios, confiando en sus promesas, confiando en su palabra. Tú cumples solamente con alabarle, con adorarle, iglesia, y Dios se encarga de todo. Busca su reino, busca su justicia, es decir, deleítate en complacerlo como Él quiere. Deleítate en adorarlo y todo lo demás te será añadido. Porque Dios suple todas tus necesidades, Dios se encarga de todas tus cosas, si tú te encargas del primero. ¿Me estás oyendo, iglesia? Amén. Entonces, hoy el Señor te ha hablado, y muy bonito. Muy bonito. Amén. Amén. Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en esta hora, mi Señor, te damos gracias por tu palabra.
palabra, Señor, que ha llegado hasta lo más profundo de nuestros corazones. Te bendecimos, Jesús, por lo que eres, por quien eres, por lo que haces, Señor, por nosotros. Te damos gloria, te damos honra y alabanza, Señor. Día y noche publicaremos tus maravillas. Donde quiera que nos encontremos, Señor, te adoraremos con nuestra vida. Damos toda gloria, Señor. Señor, sabemos que aún no llegamos a la meta, pero vamos para allá, Señor, de tu mano, Señor. No flaquearemos y no desmayaremos, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza. En ti todo lo podemos y somos más que vencedores. Hoy rendimos todo nuestro ser a ti, Padre. Que todo nuestro ser te adore. Que todo nuestro ser te alabe, Señor. Espíritu, alma y cuerpo, Señor. Lo sometemos a ti. Nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gloria a Jesucristo, Dios sana al Hijo de David, al Rey de Reyes. Amén y amén.